Hola, ¿qué tal? Soy Agustín Garibay. Y yo, Isaac Guerrero. Y a partir de este momento estamos Enmarcados. Bienvenidos una vez más a su podcast en el que vamos a hablar de merca, de marcas, de negocios y de estrategia. Hoy, de nuevo, con una marca mexicana. Completamente. Ya nos gustó esto y la verdad, pues vamos a seguirle con esto, pero hoy además con una marca mexicana que tiene que ver con la cocina y con la comida. Y entonces nos vimos en la necesidad de buscar un lugar en el que pudiéramos estar y nos dieron chance de grabar aquí en la cocina de Le Cordon Bleu. Así es. Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu, oui. Y pues muy contentos aquí estando en un escenario diferente esta semana, pero pues listos para darle, ¿no? Así es, les estamos dando, les queremos traer variedad a ustedes, también aprovechando que son muy buenas épocas para poder grabar en distintas locaciones, entonces esperemos que lo disfruten ustedes también, nosotros queriendo darles a ustedes estas nuevos escenarios y estas nuevas perspectivas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, traemos un programita bastante bueno. Sí. Pero te mandé una noticia que está relacionada sí. Y que me gustaría compartir porque creo que está muy buena para empezar con esto. Dale. En una nota de Bloomberg Línea dice: McDonald's recibe calificación de venta por riesgos ligados a Ozempic e inflación. ¿Qué pasó? Pues los análisis sugieren que a medida en que más estadounidenses recurren a los fármacos para perder peso, la cadena de hamburguesas podría ver un impacto anual de hasta 428 millones de dólares en sus ingresos. ¡Órale! Ozempic es una nueva droga que está... se sacó ni siquiera para esto. No. Originalmente era para el tema de depresión. Así es. Pero dentro de sus efectos colaterales tiene un efecto en la reducción del apetito. Ajá. Y por lo tanto se está usando también como método para bajar de peso. Entonces, hay ahí una calificación interesante para una empresa muy gringa y muy ligada con el estilo de vida norteamericano. Así es, entonces, qué interesante. Y la verdad es que, pues de esas notas que, y de esos impactos que normalmente no tomamos en cuenta, pero por eso les decimos, siempre analicen, ¿no?, lo que está sucediendo porque de alguna manera les puede llegar a impactar, ¿no? Exacto. Y así no los agarras por sorpresa. Estoy seguro que en el FODA de McDonald's no estaba Ozempic como amenaza, ¿no? Y ahora están con una posibilidad de perder casi 500 millones de dólares. Así es, sí. ¿No? Y eso obviamente reduce pues todo, ¿no? O sea, tiene repercusiones hasta en el precio de las acciones, que es de donde deriva esta nota. Sí, y más si de pronto había esta percepción de que McDonald's estaba pasándola rudo o la estaba pasando difícil, pues le añadimos esto, pues más, ¿no? Entonces yo creo que muchos inversionistas deben estarse preguntando qué va a pasar con la marca. ¿Qué va a pasar? Y bueno, a ver, probablemente sí McDonald's represente una de las principales, pero no es la única. No. Ahí está Burger King, ahí está Subway, ¿no? Como estas está Carl Jr. cadenas Carl Jr. de comida rápida que seguramente verán decrementados sus ingresos a partir de algo que aparentemente no tenía relación. Así es. Y si no han visto nuestro episodio de McDonald's, los invitamos a verlo porque ya tenemos uno por ahí. Recuerden que esperamos sus comentarios para poder hacer este vínculo que tenemos ustedes y yo, ustedes y nosotros. Y nosotros. Ustedes y nosotros, para poder comentarlo, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues ya le damos o qué. Dale a la introducción porque seguro le picaron con gran interés para ver de qué platicábamos. Exacto. Bueno, pues hay cosas que uno no elige. El nombre que te ponen, la familia en la que te toca nacer, la escuela a la que te mandan. Bueno, a veces sí se puede influir, pero no la eliges necesariamente. Así es, sí. Tampoco eliges tener que desayunar con prisa ni comer parado junto al microondas. Uno no quiere, pero la vida es así. Te haces adulto y de pronto la comida ya no es un ritual. Es una fila, es un tupper o una bolsa que dice abre fácil. Pero eso sí, siempre queremos que tenga sabor a mamá.
Porque claro, somos ese raro país en donde el trauma alimenticio no es la comida rápida, sino el anhelo de sazón casero, aunque sea embotellado. Vivimos en la contradicción. Le huimos a la cocina porque nos lleva tiempo, pero exigimos que la comida sepa como si hubiéramos molido 23 chiles en metate mientras le cantábamos a la Virgen. Hubo un tiempo en que preparar la comida implicaba fuego en la estufa, ingredientes, sin etiquetas y una paciencia que solo puede venir del hambre atrasada. Era la época en la que alguien tenía que tostar, moler, amasar y luego rezar para que supiera bien. Cocinar era toda una ceremonia, lenta, solemne y más o menos parecida a un sacrificio. Pero llegaron las prisas, el reloj se volvió jefe de cocina y la cazuela rehén del microondas. Ya no se cocina, ahora se sobrevive con dignidad. Y entre reuniones, tráfico, hijos, perros y fechas de entrega, la verdad es que nadie tiene tiempo de matar un guajolote y hacerlo en su jugo. Porque, vamos, ¿quién puede vivir en pleno siglo XXI y todavía darse el lujo de poner a remojar chiles, pelar almendras y moler ajonjolí si no eres chef de TikTok? Así nació una generación de personas que abren latas con más certeza que sus emociones, porque el sabor puede venir en frasco de vidrio y la tradición cabe apretadita en la despensa de un departamento de 60 metros cuadrados. Y por alguna razón, que probablemente tiene que ver más con mercadotecnia que con el gen del antojo perpetuo, confiamos más en un frasco de cristal con etiqueta medio chueca que en nuestra propia capacidad para cocinar algo decente. Es decir, somos fans de la comida hecha en casa, pero por alguien más. El gran giro de tuerca es que nadie quiere aceptar que en realidad ama los alimentos procesados. Porque claro, cuando se habla de ellos, se les ve como con una ceja levantada. Como si fueran el equivalente culinario de una mentira piadosa. Nos encanta despreciarlos en público, pero allí están, escondidos en la alacena, como una relación tóxica de la que no podemos ni queremos escapar. Mientras otras culturas abrazan el enlatado con resignación o sarcasmo, nosotros lo hacemos con devoción. Aquí no es comida de microondas, es abrí un frasquito y me salvó la vida. Aquí el bote no solo trae comida, trae historia, trae a mamá, trae a la abuela, trae a México. Y sin embargo, ahí están, los sabores que nos salvaron el domingo sin ganas de hacer la comida, en una celebración que cuando nadie quiso cocinar, tú levantaste la mano. El pretexto para decir yo lo hice, cuando en realidad lo único que hiciste fue calentar la salsa. No solo son productos, son la versión moderna del afecto familiar, entregado en forma de frasco con tapa metálica. Hoy hablaremos de una empresa que convirtió el antojo en industria, de cómo una categoría aparentemente tan gris, los alimentos procesados, encontró en México una narrativa poderosa, y de la marca que logró meter el mole en un frasco y de paso el corazón en un colectivo. Porque sí, Herdes y en particular Mole Doña María no solo venden comida, venden la posibilidad de seguir siendo mexicanos, aun cuando ya no tengamos tiempo de cocinar como tales. Pues bienvenidos a un episodio más de Enmarcados, en donde, como ya tuvieron posibilidad de ver, vamos a hablar de dos marcas emblemáticas. Primero Herdes y luego de Mole Doña María, una marca que compra Herdes por allá en los 70s y la convirtió en una joya de la corona. Así es, sí. La verdad, es un tema apasionante, interesante, porque a veces parece ser incluso contradictorio, ¿no? De pronto decimos, no, los alimentos procesados, pero ¿y luego cómo le vas a poner salsa a tu quesadilla? Ajá. Si no la sacas de un frasco que compraste en el súper. Si es que no la sabes preparar o no la quieres preparar, ¿no? Exactamente. No, a veces yo tengo muchas ganas, pero no me da tiempo. Ajá, exacto. O sea, sí. Una salsa que me encanta y que es muy fácil de preparar, chile, manzano, limón, cebolla morada. Ajá. Y listo, lo pones a macerar y tienes una gran salsa.
pero a veces ni siquiera tiempo de eso tienes. Así es, sí. ¿No? O de pronto dices, la quiero preparar ahorita, pero no sé si me vaya a alcanzar. Ajá, o ¿no? me vaya a aguantar. Me vaya ¿no? a aguantar para cuando se me antoje, ¿no? Empecemos con una pregunta aparentemente sencilla. ¿Cómo los alimentos procesados moldearon el gusto mexicano moderno? Y quiero partir de dar la definición. ¿Qué son los alimentos procesados? Porque tal vez eso nos va a dar un punto de partida. Porque además son una categoría Ajá. en la industria de los alimentos. Correcto. Los alimentos procesados son aquellos que han sufrido algún tipo de transformación industrial antes de ser consumidos, ya sea por sus métodos de conservación, de cocción o de fermentación o mediante la adición de algunos ingredientes. Esto puede incluir procesos como lavar, cortar, calentar, pasteurizar, empaquetar o agregar azúcares, sales, grasas o conservadores. Es decir, aquellos alimentos que han sido modificados respecto a su estado natural, generalmente con el objetivo de mejorar su conservación, mejorar su sabor, su textura o su conveniencia para el consumo. ¿Cuál es el peligro que implica la preparación y el consumo de estos alimentos procesados? Pues que el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados puede estar relacionado, me encanta cómo dice, puede estar relacionado con factores como el sobrepeso, la obesidad y algunas otras enfermedades crónicas. Uh-huh. Pues ahí está, ¿no? Hablamos de una marca mexicana cercana, de una marca mexicana emblemática, Sí. pero que produce alimentos procesados. Así es, sí. Es decir, todo lo que consumimos en lata, en frasco, en bolsa metálica, resellable, ¿no? Se trata de un alimento que fue preparado con anterioridad, que tiene alguna modificación en su proceso y que por lo tanto puede causar sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas. ¿No? Hay divisiones dentro de los alimentos procesados. Es alimentos sin procesar o mínimamente procesados, es decir, tienen solo una parte de su proceso. Correcto. O una parte de sus elementos. Luego está ingredientes culinarios procesados. Luego están los alimentos procesados tal cual para producir lo que tú pones en tu plato, uh-huh. O sea, lleva todo un proceso. Y los alimentos ultraprocesados, que son en realidad los malos de la película. Así es, ¿no? Todos aquellos consejos que nosotros tenemos con respecto a los alimentos de ten cuidado por los químicos son los ultraprocesados, ¿no? Es que llevan un proceso intenso. Varios procesos en realidad. Así probablemente están hechos con ingredientes que ya fueron procesados, uh-huh. Y luego son procesados una vez más. Así es. Entonces ahí es donde puede venir un poco el problema. No estamos diciéndole, ojo, a partir de mañana nadie compre productos cerdes, ni mucho menos. Simplemente hay que cuidar el consumo, hay que ver este etiquetado que a mí no me encanta, pero que te ayuda de pronto a saber qué te estás comiendo, ajá. ¿No? Si tienes sellos negros, cuántos sellos tienen, qué sellos son, y si tú tienes alguna restricción, como yo la tengo, uh-huh. De pronto cuidar, ¿no? El no consumir lo que así no debes consumir. El mercado mundial de alimentos procesados es amplio y en constante crecimiento, con la región Norteamérica liderando en términos de valor. Correcto. En América Latina, el mercado está impulsado por la urbanización y la creciente preferencia por alimentos de conveniencia. Exactamente. En México, el consumo de alimentos ultraprocesados es relativamente alto, siendo un desafío para la salud pública. El segmento es un importante segmento dentro de los alimentos y crece a una tasa compuesta anual de 7.43%. Pues ahí está, esto es para abrir boca, ¿no? Literalmente. ¿Qué impulsa su crecimiento? La creciente preferencia por el tema de conveniencia y el estilo de vida agitado de las personas trabajadoras, ¿okay? Y también por el hecho de que la innovación en los alimentos continua, dado el estilo de vida. Entonces, si voy entendiendo qué vas necesitando con respecto al estilo de vida, por eso me voy adelantando. Entonces, ahí hay un factor de crecimiento y ya tienen datos con respecto a la categoría de alimentos procesados. Perfecto. Vamos a hablar de cifras al rato, sí. ¿no? De cuánto vende y qué vende Herdes, qué sí. marcas contempla en su abanico. Sí. Y pues a lo mejor se pueden ir de espaldas, como me pasó a mí. Ajá. De pronto cuando te das cuenta de
la cantidad de cosas que dependen de una sola empresa. Así es. Y por un lado, digo, descubriendo lo que descubrí, me causa orgullo, ¿no? O sea, Claro, sí, hay un tema, por supuesto, que tiene que ver con eso. Ajá. Es una marca orgullosamente mexicana. Y que tiene 110 años, ¿no? Exactamente. O más. Sí, fue en 1914. 1914. En 1914. Entonces, la verdad es que... 111 años ya. Sí, 111 años ya. Entonces, está muy, muy, muy interesante la historia que les vamos a contar. Gancho inicial. Gancho inicial. El mole listo para servir. ¿Es un milagro de la industria o una herejía culinaria? Yo creo que conociendo la historia de la marca de la que vamos a platicar, yo creo que más bien la nombraría... Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Una solución que salvó una familia. Sí. La historia es maravillosa, pero de pronto sí estamos acostumbrados a pensar en que un buen mole tiene un proceso de muchas horas previas a la preparación. Ajá. Incluso con esto, no sé si tú lo has escuchado, que sabe mejor el mole del día siguiente. Ajá, ¿no? exactamente, sí. Que preparas todo, pero al día siguiente que ya hirvió, como que sabe más rico. Pues y es con todos los platillos, y a nivel culinario pues pasa con todo, ¿no? Es más, hasta la carne, si tú le echas una salmuera o un marinado, Sí. Entonces después de un tiempo específico sabe muy rico, ¿no? Porque absorbe los sabores. Más ingredientes. ¿Cómo le dice Robe Grill? Creo que se cachondean los sabores. Ándale. Entonces le das tiempo, entonces se cachondean los sabores y entonces por eso sabe más rico. Pero bueno, es un hecho que sí habrá algunos puristas, ¿no? Que a lo mejor nos están viendo, que dicen, no, ¿cómo? ¿Cómo mole en frasco? O en tetrabric, Ajá. ¿no? Pero sí, bueno, ahí está. Y le ha ido muy bien, además, por cierto. Sí. Le ha ido muy, muy bien. Bien, hablemos del contexto general, platicando un poco de la historia. ¿Qué hay detrás de la historia de los alimentos procesados? La transición de la cocina tradicional a la industrialización en la producción de alimentos masivos fue un proceso gradual que comenzó en el siglo XVIII, se aceleró en el XIX y en el XX y se caracteriza por la industrialización de la producción, la estandarización de procesos, la conservación de los alimentos por un periodo cada vez mayor y el desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías. Pero cuando nos vamos a la historia de los alimentos procesados, lo hemos dicho aquí, ¿quién es el origen? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? De la milicia. Así es. ¿No? Desde la conserva hasta los congelados, los de finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX nos introdujeron a la producción y el procesamiento de alimentos a gran escala, principalmente para atender las necesidades militares. En 1809, casi nada, Nicolas Appert inventó la técnica del embotellado hermético. Este método se utilizó para conservar alimentos para las tropas francesas y contribuyó al futuro del procesamiento y técnicas de conservación como el estañado y el enlatado. Y si lo vemos, es más bien añade a un elemento que ya se practicaba, ¿no? Al final, en Francia y en algunos países ya se hacían las conservas. Las conservas, ¿no? Sí, pero sin este proceso de sellado al vacío. Así es. Que hace la diferencia. O sea, entonces, las conservas... Ya es un procesamiento de alimento, Exacto. Lo podríamos llamar así, ¿no? Es decir, ya estábamos acostumbrados a cómo le hago para que me aguante este alimento. Exacto, porque a ver, la carne salada, ¿no? Así es, la que cecina tiene sus para orígenes desde hace millones de años. Así es. Es un método interesante para que cuando tú cazabas un mamut, pudieras conservar la carne en buen estado durante más tiempo. Exactamente. Sin un refrigerador. Así es, ¿no? Así es. El cocinar también podríamos decir que era una manera de cómo conservar alimentos. También, ¿no? Aumentas el tiempo de aguante del alimento, ¿no? Bien, técnicas como el estañado y el enlatado. Estos productos fueron inventados solo un año después por Peter Durand.
Aunque su producción era costosa y algo peligrosa por aquello del plomo utilizado, los alimentos enlatados pronto se convertirían en un alimento básico en todo el mundo. Y seguimos hablando de los 1800, ¿verdad? 1800, sí. Aproximadamente medio siglo después, en 1864, Louis Pasteur descubre la pasteurización. Esta técnica mejoró significativamente la calidad y seguridad de los alimentos procesados e introdujo mejores conservaciones para la cerveza, el vino y la leche, que son 3 productos cuyas categorías hoy se siguen vendiendo como pan caliente, literalmente. A finales del siglo XX se desarrollaron se desarrollaron frutas y jugos reconstituidos, sopas instantáneas, comidas congeladas y raciones de comida militar MRE, las siglas de estos preparados listos para comer que nuestros vecinos del norte son tan nacidos a... Sí, MRE es Meal Ready to Eat. Exactamente, lo sacas del congelador, lo metes al microondas y en minutos tienes una comida completa de 3 tiempos en un mismo plato de plástico. Sí. ¿No? Licuadoras y hornos de microondas, entre otras tecnologías de esta misma época, allanaron el camino para la cocina de conveniencia de hoy. La segunda mitad del siglo XX tuvo un fuerte aumento en la comodidad, principalmente, como decías, en América del Norte y en Europa occidental. ¿No? Entonces tenemos ahí un tema que tiene que ver justo con estas posibilidades de... Así es, totalmente. Y lo que pudiéramos nosotros comenzar a ver ha sido un tema de evolución, ¿correcto? Correcto. Y en ese sentido, podemos ir viendo que, la milicia, por el tema de las necesidades de las tropas, ¿no? Y cómo alimentamos a las tropas, impulsa esto. Pero yo creo que también en términos de la milicia tiene que ver con los cambios, de que ya hemos platicado mucho del siglo XIX, ¿no? De cómo, o sea, a nivel del cambio del estilo de vida, cómo hemos ido heredando situaciones desde entonces, ¿no? Correcto. Este tema que hasta nos los platicaban en la primaria, yo me acuerdo, ¿no? En primaria y secundaria, que te decían la migración del campo del pueblo rural hacia las ciudades. Hacia las ciudades. Entonces, que ayer nos daban unos datos interesantes. Sí. Ahí en Smart City. En el Smart City, que ya platicaremos en un episodio, tuvimos oportunidad de estar ahí, pero justo, ¿no? Como el 70% de la población hoy en México está ubicada en ciudades. En ciudades. Y hay mucho terreno, mucho espacio sin poblar. Igual pasa en Estados Unidos, ¿eh? ¿Y qué sucede en la ciudad? Pues entras en este estilo de vida un poco más frenético, sí, ¿no? Con estas condiciones en las que no tienes tanto tiempo ni para preparar y a veces ni siquiera para degustar. Así es, sí, nomás me tengo que alimentar porque es lo que toca. Exacto. Y bueno, con esto caemos en la revolución del hogar en el siglo XX. La mujer trabajadora y la demanda de practicidad. Y te voy a contar una anécdota. Venga. Mi mamá me cuenta que alguna vez le tocó recibir en su casa de recién casada, ¿no? A su suegra y su suegro y a sus papás para una cena. Y entonces, pues obviamente fue a comprar lo que necesitaba y pues Campbell's había sacado al mercado hacía poco sus sopas instantáneas, ¿no? Y entonces se compró las latas de sopa de champiñones. Adicionalmente picó champiñones frescos y preparó la sopa en lugar de con agua, con leche. Y eso fue todo, ¿no? Sí. En realidad eso fue todo. O sea, en realidad una sopa que probablemente le hubiera tomado 40, 45 minutos a 1 hora preparar, la tuvo lista en menos de 20. El tema es que cuando se la sirvió a mi abuela paterna, mi abuela le pidió la receta. ¡Órale! Y entonces mi mamá entró en conflicto porque dijo, ¿qué hago? ¿No? ¿Le confieso que es una sopa de lata o no? Y entonces, bueno, fingió demencia y le pasó una receta. Una receta de la hacer sopa. La sopa, ¿no? Pero es curioso, ¿no? O sea, de pronto, además caemos en esta cuestión que ayer lo decían también mucho en el Congreso, ¿no? Estos roles de género
que en automático, ¿no? El ama de casa tiene que preparar y la sabe, comida. o sea, ya lo sabe. Y además digamos sabe, que ¿no? trae el chip y lo sabe, ¿no? Por nacimiento nomás. Y pues de pronto, cuando la mujer se convierte en trabajadora, empezamos a ver esta contradicción. Oye, trabaja también. Tiene menos tiempo para preparar una comida. Ajá, sí. ¿Qué puedes hacer? Pues lo que sea que te ahorre tiempo. Así es. ¿No? Y en ese sentido, ¿no? Pues obviamente también el rol del hombre va evolucionando, o sea, hablando de temas de roles de género, de estos estereotipos, y lo que podemos entender es, si de pronto había mujeres que ya no podían y estando en pareja ya no tenían el tiempo para poder hacerlo, y es más, y también fueron encontrando si no tenían la disposición, porque también empezaron a encontrar el decir, no quiero hacerlo, entonces... O no sé, entonces también ahí el hombre empezó a adaptarse a, bueno, existen estos alimentos que yo puedo combinar de alguna manera y puedo, digamos que entrar al quite, ¿no? Aquellos que tomaban conciencia, ¿no? Entonces creo que ahí es como el empezar cómo se fue adoptando en la vida moderna este tipo de alimentos. Y otra anécdota bien interesante hablando de Campbell's. Si hoy ustedes buscan las raciones de sopa Campbell's, tienen una lata pequeña para 2 porciones, la lata de 4, la lata de 6. En algún momento exploraron la posibilidad y sacaron al mercado la lata de 1. Sí. ¿Pero qué le pasó? Que no se vendía. Y cuando hicieron la investigación de mercados, el consumidor, ¿qué les dijo? Pues es que me recuerdas que estoy solito, compadre. Entonces prefiero comprarme la de 2 y aunque guarde un plato de sopa en el refri, ya no me siento solo. Exacto. O sea, como que siento que puede servir para alguien más y nada más, digamos que ese pensamiento y esa percepción ayuda. Exacto. Órale, qué interesante. ¿No? Adaptación local. ¿Cómo el mercado mexicano adoptó productos listos para comer? Y además, no cualquier tipo de producto, ¿no? Herdes tiene muchos productos muy mexicanos. Vamos a hablar de uno, pero mi mujer no compra otra salsa que no sea la salsa verde Herdes. Ajá. ¿Por qué? Porque le gusta cómo sabe, pero también porque no le pica. Ya le expliqué que el picante depende de los chiles con los que se haga y que de pronto puede haber temporadas en las que ese chile sea más picoso. Así es, sí. O sea, la marca no es que no le ponga picante a la salsa, sino que usa la cosecha de chiles que hay, ¿no? Nomás rápido, digamos, así como una amuse-bouche, utilizando términos de cocina por el entorno en el que estamos. Herdes tiene más de 600 productos distribuidos en México, Estados Unidos y Canadá. Ya platicaremos. Pero exacto. Con digamos que dando una notita, ¿no? Es la cartera de productos. 600. Es impresionante. Con algunas marcas específicas para América del Norte que no están presentes. Que no están presentes. Y añadiendo a esta anécdota que dices de que a tu esposa no le gusta el picante, en entrevista con Oso Traba, Héctor Hernández, que es el actual director general, dice, ¿no?, que hay alimentos que no traen cierto nivel de algún saborizante porque esperan que también la persona le añada, así como lo hizo tu mamá, le añada el toque de lo que necesita y de lo que quiere. Entonces, dice, por sí mismos saben bien, pero ya le puedes, sí, le puedes yo añadir. Lo he hecho, justo con las sopas Campbell's, le pones un poco de nuez moscada, le pones un poco de pimienta y le cambia totalmente el sabor. Así es. Ahora con las salsas, pues a quien le gusta el picante o cierto sabor de picante, la echas a la licuadora, le echas el chile o la cebolla que te hace falta y listo. O sea, tal cual es, nada más es añadirle tu toque, ¿no? Exacto. Como ese elemento que platicábamos de los hotcakes, que ya lo haces tuyo cuando le echas margarina, huevo y leche, ¿no? Exactamente. Que dices, preparé. Ahora sí lo preparé. Y bueno, el papel de la nostalgia también, ¿no? Las marcas como este vínculo con la comida de casa sin hacerla desde cero. A mí me parece una maravilla, particularmente hablando del mole Doña María, un producto tan emblemático, tan complicado de preparar en su estado natural, y que hoy una marca de verdad te resuelva con un sabor muy cercano al
al sabor del mole preparado como debe de ser, Sí, pero muy práctico. así es. ¿No? Totalmente, totalmente. Y viene de la historia, la platica igual Héctor Hernández en esta entrevista. ¿Quieres que entremos a la historia de mole de Doña María? Si quieres, vamos en el siguiente punto, ¿no? Va. Quisiera partir de la historia de Herdes, cómo Ok. pasa de ser una enlatadora a convertirse en un imperio del sabor. Bien, vamos con datos actuales y para luego dar pie a la historia. Entonces decíamos, tiene 600 productos distribuidos en México y Estados Unidos y Canadá. Tiene 11 plantas, 24 centros de distribución y una red de más de 600 de punto de venta, ¿ok? En términos de todos los productos que vende. Sus ventas netas consolidadas han crecido en los últimos 5 años. En 2022 tiene un récord de 31,646,000. El 2023, 36,213,000. En 2024 registraron 37,425 millones, con un crecimiento anual del 3.3%. Ahora, datos para los inversionistas porque enlista en bolsa. Su margen bruto consolidado, esto está brutal, 39.9%. Sus dividendos, lo que reparten a los accionistas, 806 millones, Al año. nomás para repartir, ¿ok? Ya Y después del pago de todo. reparto utilidades, impuestos, todo. todo, o sea, ya se quedaron con una lana en caja. ¿Cuánto puedo repartir a los inversionistas? 806 millones. Ese es dato de 2025. Y tiene una calificación crediticia AA por Fitch. ¿Órale? Entonces, Hablábamos al inicio de McDonald's y las implicaciones de Ozempic. Esto es una pintura completamente contraria. completamente contraria y más considerando que el mercado de los mexicanos, no los hispanos, los mexicanos en Estados Unidos es de 3 trillones de dólares. Que además son mexicanos que compran principalmente por nostalgia. Y dice Héctor que donde más se venden salsas no es en México, es en Estados Unidos. Correcto. Y además han creado más productos de salsas que ni siquiera se venden en Ajá, México. Entonces, ajá. eso está muy interesante. Ahora, la familia actual, la Hernández Pons, no fue la creadora de Herdes. Fue creada en 1914 por los hermanos Fernández, que eso significa Herdes, hermanos Fernández. Y que empezaron con una distribuidora, se llamaba Compañía Comercial Herdes en Monterrey y distribuía productos de tocador y artículos para el cuidado personal, es decir, comercializadores. Para eso estaba. Compraban y vendían. Compraban y vendían. Ahora, ¿cómo se hace de la empresa la actual familia? Bueno, don Ignacio Hernández del Castillo, él en San Luis Potosí tenía un periódico que se llamaba La Razón, ¿no? A los 24 años. Bueno, era la época de la Revolución. Al parecer, también, y esto lo dice, es un mito familiar de que publicó un headline porque era carrancista y dice, muera Obregón. Y entonces le dijeron, te va a perseguir, mejor vete. Y se va un rato a Cuba con su familia. Regresa para 1929 y encuentra un trabajo en ventas en la distribuidora Herdes. Así fue como llega a la empresa. La empresa. Y por alguna razón, ¿no? En 1900... No queda claro, es curioso, ¿no? Así es, no queda, lo dicen así es. en específico. No dicen en específico cuál fue la razón por la cual los hermanos de Monterrey deciden vender la empresa, pero Ignacio consigue el dinero, no sé si era propio o de inversionistas. Seguramente o un Así es. crédito, algo. O algo, porque también era muy bueno en términos comerciales y se enfatiza que tenía mucha habilidad para la publicidad, etcétera. Bueno, entonces tenía el dinero y compra la empresa en 1933 y así es como hoy la familia actual se Y hace que lo de la comentábamos fuera del aire, ¿no? Se apellida Hernández. Hernández, Y sí. entonces Herdes Hernández de pronto no suena tan descabellado Y no suena lejano. y no Sí. suena lejano. Y entonces parecería como que él fue el fundador. Así es. Pero no.
pero no. Ahora viene una segunda etapa, Sí, cuando se incorporan sus hijos en 1945. así es. Bueno, si quiere, sí, en 1945, Enrique e Ignacio Hernández Pons, que son sus hijos, llegan para hacerse cargo de ventas, producción y almacén, ¿no? Entonces llegan y se integran. Ahora, Punto de inflexión punto importante. de inflexión importante, está muy interesante. Como Ignacio aprendió a hablar inglés en Cuba, ¿no? Entonces empezó a y como parte de sus ventas cuando era empleado, pues empezó a hacer relación con empresas en Estados Unidos. Una de esas relaciones que después sí pudo capitalizar es con McCormick. Y en esta de McCormick está dedicado principalmente a las especias. La mayonesa, la mostaza, las mermeladas McCormick fueron inventadas en México. Y eso me causó así una alegría de... ¿no? Entonces, la mayonesa tiene una historia peculiar. Pero ¿qué pasó? A ver, Ajá. 1947, un golpe de timón y deciden crear McCormick de México Ajá. en conjunto con McCormick Company. Es decir, Sí. nos aliamos Y 50-50, ¿eh? para tener una empresa nueva que se llama McCormick México. McCormick México. Y McCormick México es la que saca las mayonesas, entre ellas la mayonesa con limón, Así es. ¿no? Que tiene ¿Qué una es? particular... Su historia es... precisamente, Ignacio genera una receta, pero la esposa, como venía su familia venía de Alsacia, sabían cocinar. Entonces, Alsacia, que es esta tierra francesa-alemana, ¿no? Franco-alemana. franco-alemana. Que ¿sí? tiene platillos muy distintivos, muy particulares. Y pues lo traían, ¿no? De ahí sí genéticamente lo traían y de familia lo practicaban el tema de cocinar. Entonces preparan una mayonesa y le dice la esposa, agrégale el toque mágico, un chorrito de limón. Entonces eso es lo que vuelve exitosa. Y además cuenta don Héctor que en México se usaba la crema. Te han vendido, yo me acuerdo que encontraba todavía puestos de tortas cuando yo era chico. Con crema con en vez crema de mayonesa. en lugar de mayonesa. Bueno, en México esa era la tradición. Pero como la crema no tenía en aquel tiempo métodos de conservarse en frío, o sea, apenas estaban llegando los enfriadores o los congeladores, pues la mayonesa, como estaba hecha a temperatura ambiente, pues aguantaba más. Y entonces ¿Empezó a cambiar? Empezó a cambiar y a ofrecerla y Qué fue un impresión. sustituto. Por eso se adoptó tan rápido en México. Entonces, fue un invento mexicano y además una adopción No rápida original, con respecto a las... No original. Ajá. O sea, parte la receta de la mayonesa europea, Así es. pero tiene esta adición del limón y a partir de ahí se genera un producto nuevo. Sí, digamos que la marca, o sea, mayonesa que es tan tradicional para nosotros. Sí, hasta Pedrito Sola hizo su... Así es, mayonesa McCormick es una invención mexicana con su chorrito de limón. Exacto. Entonces ahí lo que mencionabas era el punto de inflexión. Sí, justo, ¿no? Es esta creación de McCormick México que le da una nueva dimensión a la empresa. Ya lo mencionabas, sí es mayonesa, pero también es mostaza y también son mermeladas. Las mermeladas. Unas líneas que hasta ese entonces Herdes no manejaba y que hoy a través de una marca que no es Herdes, para que no pienses en, como una mermelada de la marca de salsas. Que ahí tiene una historia. ¿Por qué eligieron McCormick y no Herdes? Y cuenta Héctor que fue por el hecho de que como Ignacio sabía inglés y se dio cuenta de que las marcas que estaban en México tenían nombres extranjeros, Se vendía mejor. se vendía mejor. Y entonces dijo, pues ya tenemos la marca. Y fue que se lo propuso a McCormick, vamos a venderla con el nombre. Y McCormick dijo, órale, va. Y entonces así fue como se seleccionó y por eso no se vende como mayonesa Herdes, sino mayonesa McCormick o mermeladas McCormick. Está padrísimo. Y luego, durante la década de los años 60, se toma una de las decisiones que cambian completamente a la empresa. Crear la línea propia de productos enlatados bajo la marca Herdes. Herdes, sí. Hablamos de champiñones, chícharos, concentrado de tomate y hasta camarones. Y
Y a mí me encantó porque, pues, obviamente va con la línea de nuestro canal, ¿no? Adquiere éxito los productos Herdes porque, o sea, heredan también esta habilidad publicitaria, comercial del papá Ignacio, y entonces patrocinan un programa que se llamaba Los Domingos Herdes con Héctor Lechuga, y durante 12 años tuvieron ese programa en la televisión mexicana. Por si alguien duda el impacto que tuvo la televisión y particularmente Televisa en la cultura mexicana, este es un gran ejemplo. 12 años al aire. Para mí me iba investigando, me iba enterando. Y sí, van saliendo más cosas. Y a mí me pudo fascinar porque Don Ignacio orientado al tema comercial y a lo publicitario. Don Ignacio, pero además que sale perseguido de México, ajá, se asilia en Cuba, regresa probablemente con una mano adelante y una atrás. Así es. Entra a trabajar a la empresa y de ahí empieza a tener tanto éxito hasta que llega a comprarla. Así es, hasta que llega a comprarla. Y justo en estos años, y aquí a mí me abre una veta para que podamos considerarlo, nace el famosísimo eslogan creado por uno de los emblemas de publicidad en México, de los que se habla muy poco, y es Augusto Elías Publicidad. Augusto Elías Publicidad, rápidamente, tiene 80 años como publicista, y él crea el eslogan "Con toda confianza es Herdes". Que a la fecha sigue siendo vigente y obviamente una parte muy importante del valor de marca. ¿De dónde surge? Creo que es Don Ignacio o Enrique, no me acuerdo cuál de los dos, si era el abuelo o el papá de Héctor. Firmaba, ponía su firma, sus cartas, y ponía confianza. Entonces eso lo vio Augusto Elías y dijo, de aquí sale. Entonces, por eso el eslogan es "Con toda confianza". Lo hemos dicho mucho aquí, ¿no? Hemos hablado de esta cuestión que tiene mucho éxito en los negocios cuando hay una filosofía detrás y esa filosofía permea a lo largo del tiempo y se mantiene. Sí. Este es un gran ejemplo. Así es. ¿No? Y la de frase también de don Augusto Elías, que todo el mundo conocemos, relacionada a McCormick, es "póngale lo sabroso". Entonces, a mí haber encontrado este dato, dice, no manches, o sea, tendríamos que ponerle una estatua a este tipo de personas, porque realmente el enfoque el entrenamiento de los mercadólogos modernos, pues está mucho centrado en las marcas norteamericanas o extranjeras. Sí, lo platicamos en el episodio anterior. De pronto, el libro de fundamentos de Kotler nunca te va a decir saca al mercado marcas y no le hagas publicidad masiva. Así es, ¿no? Así es. Y aquí empezamos a ver ejemplos padrísimos, muy interesantes, pero sobre todo probados. Así es, y que además dignos de, hasta se los vamos a dedicar un episodio a don Augusto Elías, y hay otro personaje también por ahí que me encontré que tiene más o menos los mismos años, que vale el esfuerzo de investigación que hagamos y vale un episodio para que podamos rescatar también esas riquezas que tenemos de talento mexicano. Me encanta la idea. Llega la década de los 70 y de pronto, cuando don Enrique Hernández Pons asume la presidencia de la compañía, adquiere esta marca pequeña de Mole Doña María. Mole Doña María surge de una tía de Héctor, es de la familia. La señora se divorcia y para poder sacar la familia adelante, porque hay una historia ahí con el esposo en términos de vicio y dinero, ¿no? Entonces tiene que sacar la familia adelante y sabiendo cocinar, cocinó varias cosas, pero de pronto encontró en el envasar mole en su producto más exitoso, que conste nuevamente, prueba con varios y encontró que uno era la solución. Entonces, y ella se llamaba María. Y entonces, le dice al abuelo de Héctor, ¿no? O al hermano, a su papá, no me acuerdo cuál de los dos, creo que su papá, y le dice, me compran el negocio, órale, ¿quién te lo compra? ¿Y cuánto te da? ¿Y cuánto te da? Ve a verlo, ¿no?
Y entonces la manda, ¿no? Y ya encuentra, pues te doy tanto, te doy tanto, te doy tanto. Oye, pues me lo quieren comprar y me lo quieren comprar en tanto, pero me lo quieren pagar en abonos. Muy bien, yo te la compro. ¿Por qué no me dijiste antes? No, así lo cuenta don Héctor. Y le dice, porque quería que vieras ¿Cuánto vale? Y para que también comprendieras que si yo le ponía precio, no quisiera que quisieras Siempre ver que pasa, ¿no? yo De te quiera pronto. Entonces, Claro. Entonces, ya sabes cuánto vale y Ahora entonces sí te la compro. ahora sí te la compro. Y no te la compro a plazos. Y no te la compro a plazos, exactamente. Entonces se la compró y así fue como se hicieron de la marca Doña María. Es padrísimo, ¿no? De pronto darte cuenta del tamaño de una marca mexicana que aparentemente no lo tenía, ¿no? Me voy a saltar hasta el año 91, ¿no? Que Herdes decide listar su capital en la Bolsa Mexicana de Valores e introducir nuevos productos, entre ellos envasar salsas en frascos de vidrio con la adquisición de Grupo Búfalo. De Grupo Búfalo, sí. ¿No? Y en la misma década también se consolida como el líder en el mercado de alimentos procesados con una nueva asociación, una marca Barilla de pasta de origen italiano, creando de nuevo como con McCormick, Barilla México. Sí. Nos asociamos, me pones a mí el know-how, pero yo pongo el proceso de distribución, de producción y la distribución. Y además es el único trato que tienen así Barilla en todo el mundo. ¿Quién se los dio? El trato con McCormick. Ahora, otro récord que parece que es mundial, no estamos seguros, no está seguro don Héctor, pero para poder hacer como la transición, el trato que tienen con McCormick tiene más de 76 años. Parece que es de los tratos comerciales que más han durado en el mundo. Entonces, la verdad es que es muy interesante y a mí me pareció fascinante. Dije, qué bueno que además es una empresa mexicana de 110 años que puede ser un ejemplo de esos que se tendrían que estudiar en casos de Harvard. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, en 2004 llega Héctor Hernández Pons a la dirección general. En 2008 se asocia con Grupo Cuo, creando Del Fuerte. Del Fuerte. ¿No? En 2009 se funda Megamex en Estados Unidos con el objetivo de atender al mercado de Norteamérica. mexicanos en Estados Unidos. Y que se posiciona como una de las empresas líderes en el segmento de comida mexicana en Estados Unidos. Aquí entra a la hora de yo estar investigando me sorprendió el aceleramiento a partir de 1990. Sí. Es hito tras hito tras hito. Pero tras tiene hito que ver tras con hito. esto, ¿no? Hacen pública su oferta de acciones y empieza a entrar capital fresco. Sí. Y en lugar de invertir en edificios, en coches para los del consejo, exacto, ¿no? O para los hijos. Exacto. Ajá. Empiezan a comprar y desarrollar más marcas. Muy bien. Vamos a ver marcas propias y alianzas. El portafolio de marcas del Grupo Herdes. Herdes posee y coadministra más de 40 marcas, incluyendo, y tiene 4 divisiones. Alimentos enlatados y salsas o preservados. La división Impulse, que tiene que ver con estilo de vida y snacks. La división de exportación, que es Megamex. Y alianzas y licencias. Vamos con preservados. Tiene Herdes, Del Fuerte, Don Miguel, Doña María, Envasa, La Victoria, Búfalo, Carlota, La Miel, Yemina, Pasta, Aires de Campo, que es orgánico, Blasón, que es café, Chilín Balam y Señor Cactus. Eso en preservados. Impulse, estilo de vida y snacks. Nutriza, helados Nestlé, Cielito Querido Café, Moyo, Flaveur, Libanus y Liguria. De exportación. Ahorita que dices eso, leí una nota que dije, no es posible. Herdes es el principal distribuidor de helados en México. Sí. Y dije, a ver, ¿cómo le hace? Sí, porque de pronto estamos acostumbrados. El primer productor y distribuidor de helados en el mundo es Unilever, que no tiene una marca que esté presente en todos los mercados. Y entonces, de pronto eso suele ser como
¿Está o no está? Ajá. Pero es esta marca del corazoncito doble que se llama de manera distinta en los diferentes países, Así es. pero que es de Unilever. Sin embargo, claro, cuando tienes Moyo, cuando tienes Nutriza y cuando tienes Nestlé, pues sí. Sí, exacto. Entiendes que sí. Ya tienes todo el abanico, lo sano y lo comercial. Exportación, Megamex tiene Herdes, Búfalo, Chichis, que es un restaurante, Del Fuerte, Doña María, Don Miguel, Envase a la Victoria y Holy Guacamole. Una marca que solo se vende en Estados Unidos de guacamole procesado. Guacamole procesado. Alianzas y licencias con Barilla, McCormick, Kikkoman, que es para a ustedes que la salsa de soya que les encanta, del teriyaki, Betty Crocker, Häagen-Dazs, Cinnamon Toast Crunch, Fiber One, Ocean Spray para quienes les gustan su juguito de arándano, Pillsbury, del muñequito esponjosito que tú rompes un cartón y puedes ya hornear tus propios roles y galletas, French's, la mostaza, Frank's, la mostaza, Lucky Charms, Larabar, Lavazza y Reynolds, entre otras. Y Truvia, endulzante natural y Skippy, crema de cacahuate también. Así mero. Skippy crema que es de las más vendidas en Estados Unidos. Sí. Ahora, en este portafolio, Herdes participa en más de 1 de cada 3 productos de cocina tradicional mexicana en el retail moderno. 1 de cada 3 productos de cocina. Y en términos de Doña María, es... ahorita te doy el dato, espérame. Chispas, ¿dónde quedó? 6 de cada 10 hogares mexicanos tienen al menos un vaso de mole Doña María en sus alacenas. Que además el vaso es muy particular. Es muy reconocible porque es un vaso de vidrio alto, con este corte como hexagonal o pentagonal abajo. Así es. Entonces, además, ¿no? O sea, es muy distintivo, está padrísimo y la gente guarda. Y lo conserva, ya sea para veladoras o para utilizar como vaso para tomar agua. Del diario. Marcas famosas. Herdes tiene 5 marcas declaradas por el INPI como las más famosas. Herdes, Doña María, Del Fuerte, Búfalo y Nutriza. Sí. Sí, está cañón. Clasifica como una de las marcas mexicanas con mayor reputación junto a Modelo, Jumex y Lala. Teníamos que hablar de Herdes. Está cañón. Yo tengo aquí el mapa de cobertura que tiene. Obviamente todo Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, ¿no? Centroamérica, excepto Belice y Panamá. Uh-huh. Está en Venezuela, está en Perú. Está en Bolivia, Chile, Paraguay, España, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Bélgica, República Checa y Nueva Zelanda. Eso significa que hoy Herdes no es solo una marca de salsas. Correcto. Es una marca que representa una cultura, ¿no? Y que nos ayuda a exportar cosas muy buenas, ¿no? Y que hace una conexión además. Además. ¿No? Es un puente. O sea, hablando de lo que hemos venido hablando en los últimos episodios, el término de identidad es un puente de identidad. Exactamente. Está cañón. Exactamente. Yo más iba investigando, más iba descubriendo. Estoy impresionado. La verdad es que para mí también fue una gran sorpresa. No tenía esta claridad. Pero hoy que la tengo, está padrísimo. Así es. Completamente. Y además es nuevamente de estas marcas que no se mencionan, de las que no se hablan, de las que muchos de nuestros estudiantes no voltean a ver como quiero trabajar en, ¿no? No es un, no tiene un employer branding, pero yo creo que a partir de ahora ya yo me metí a la página y la verdad es que tienen incluso ahí, únete a la familia. Ajá. ¿No? Me encantó cómo lo dice, porque finalmente es eso. Aunque no te apellides Hernández, te puedes unir a la familia, ¿no? Así es, totalmente. Y la verdad es que en términos de hablar de su futuro, pues lo tienen bien considerado con esta parte de los alimentos orgánicos que está capitaneando el hijo de Héctor, que se llama Enrique, y que surge de, tuvo ahí como una... Adaptarse a las
tendencias que vienen del mercado, ¿no? Así es. Y por lo tanto, así como lo platicamos en el episodio de Dr. Simi, una de las preocupaciones de Enrique era cómo le hacemos para poder impactar más al país de manera positiva. Y correcto. Entonces, digamos que esta marca ayuda a generar este vínculo con Herdes de, podemos impactar positivamente y entonces hagámoslo. Y es a partir de entonces también cuando, que ya al medio lo traen en la sangre, pero encuentran como este rumbo de cómo le hacemos, ¿no? Ya que dabas datos, la empresa Herdes genera más de 12,000 empleos directos y miles de empleos indirectos a lo largo de toda la cadena de valor. 15% del comité directivo está integrado por mujeres. En 2024 brindaron 1,177 consultas nutricionales en la Ciudad de México y Los Mochis. Invirtieron 23,304,498 pesos en formación y capacitación. 74,886 horas de capacitaciones enfocadas en salud y seguridad. 66% de sus localidades cuentan con una sala de lactancia y más de 100 colaboradores en actividades de voluntariado corporativo. Tómala. Estamos hablando de si es entrarle a la familia, tienes que estar ahí. Vienen unos testimoniales muy, muy interesantes que vale la pena de pronto tener. Sí, por supuesto. Ya hablamos de los temas que tenía yo aquí como estrategias de mercadotecnia, particularmente de Mole Doña María. El packaging distintivo, ¿no? Con esta icónica vasija de vidrio, ¿no? Que se convierte después en vaso. Pero también tienen esta publicidad enfocada en la tradición y el orgullo milenario. Uh-huh. Estamos hablando de un producto emblemático, principalmente de México. Aunque en otros países, sobre todo de Centroamérica, se consumen platillos similares, la verdad es que el mole es un platillo eminentemente mexicano. Sí. ¿No? Tenemos regiones muy famosas por sus moles, como son Oaxaca y Puebla en particular. Sí. Pero el mole se hace prácticamente en todo México. Así es, al final la señora María estaba en San Luis Potosí, si no mal recuerdo, y es ahí donde lo crea, ¿no? O sea, al final el mole de Doña María es creado en San Luis Potosí, en el Bajío. Y entonces, en ese sentido, puedes decir, sí, ahorita es mole Doña María Herdes, es cómo llevo México a tu casa. Exacto. Con estas condiciones que hemos platicado de, oye, no tengo el tiempo para hacer todos los procesos previos que requiere un mole, uh-huh, pero quiero agasajar a mi familia, ¿no? Tengo una comida importante en la que quiero demostrar mis raíces a partir de preparar un platillo tan emblemático como el mole, y puedo hacerlo de manera un poco truqueada, ajá, a partir de este producto. Sí, darle mi toque, que nuevamente lo que decía don Héctor está preparado para que así como lo vacías, lo puedes consumir. Pero si también le quieres dar tu toque, es una muy buena base para que lo hagas. Te hace falta más chocolate, te hace falta más chile, te hace falta más especias. Más adelante. Plátano macho, más picante, en fin. Así es. ¿No? Y bueno, tiene también este posicionamiento como un auténtico sabor de casa, ¿no? Que es una maravilla, es decir, una frase que te transmite los valores de ese producto, ¿no? A mí me parece fabuloso. Sí, totalmente. ¿Quién es el perfil del consumidor del mole Doña María? Según ChatGPT, el segmento está dividido en nivel socioeconómico como C y D principalmente. Tiene una alta penetración en todo el país, pero también en Estados Unidos. Y el uso habitual es en festividades o en comidas importantes. Me llamó mucho la atención porque la tradición de hacer mole tenía que ver con eso. No haces mole para todos los días. Así es. Lo reservas para estas ocasiones especiales en las que quieres agasajar a alguien, uh-huh, vas a festejar una boda, un bautizo, ¿no? Y en las regiones todavía rurales, sí, hay unas hoyotas, ¿no? Sí, sí. Con estas palas de madera enormes y se hacen
Es una moliza. Sí, una moliza, pero son 100 litros de mole en un fin de semana. Sí, es por el método de preparación, o sea, por eso se sentía como una comida especial, ¿no? Y en términos de los hábitos y costumbres, es esa comida que te tomas el tiempo a hacer porque quieres agasajar a alguien. Entonces, por eso el mole tiene este halo, esta aura de ser una comida especial. Y sacaba la pregunta, ¿quién es el consumidor? Y ayer lo platicaron en el Congreso de Smart City. ¿Qué sería de Herdes si no existiera este segmento que tiene que viajar 1 hora a su trabajo, 1 hora de regreso, 2 horas tarda de tanto en ir y regresar? En los traslados. De los traslados, que de pronto, si quiere tener un sabor de hogar. En donde trabajan 2 de los integrantes, y a veces más integrantes de la familia, porque podrías decir, bueno, le encargo a mi hija adolescente que empiece a hacer algo. Ajá. Resulta que tu hija adolescente tal vez también trabaja. Así es, entonces estudia y trabaja quizás, ¿no? Y entonces, por lo tanto, es para este segmento que invierte gran parte de su tiempo vida en términos laborales. Correcto. En términos de las responsabilidades. Y que por lo tanto... Y no quiere perder la tradición de celebrar un evento importante en la familia con mole. Así es. O en términos de las salsas o de los sabores mexicanos, no quiero perderme en estos alimentos que... no tengo lana para comer afuera todos los días, pero sí quiero permanecer comiendo, no sé, un cerdo con verdolagas en salsa verde. Correcto. Ya no me toma tanto tiempo en la preparación, sino que puedo tenerlo utilizando este tipo de salsas y alimentos preservados. Y ahora la verdad es que el pretexto fue el mole Doña María. Hoy tienen toda una línea de diferentes adobos y moles distintos. Entonces ya puedes hoy de pronto hacer guisados diferentes a partir de la misma fórmula. Así es. Corto el empaque de Tetrabric, vacío la salsa sobre la pieza de carne que quiera yo tener, le pongo mi toque con los sabores que considero que pueden mejorar. Ajá. Y sirvo un platillo que puede cumplir en términos de calidad y sabor. Totalmente. Ahora, aquí traigo un dato que son de esas cositas que encuentras como billar de 3 bandas, ¿no? Carambola de 3 bandas. Carambola de 3 bandas. ¿Qué tiene que ver la salsa Cholula con Herdes? Bueno, la salsa Cholula no es de Puebla, es de Jalisco, creado en Chapala por una familia que después vendió la marca en Estados Unidos, y esa marca luego la compró McCormick Estados Unidos. Entonces, hoy si buscas la salsa Cholula pertenece a McCormick de Estados Unidos y por lo tanto así se vende acá. Es una salsa muy rica también, ¿no? Con una botella de cristal, también muy particular, una tapa de madera. Ajá. Y viene una imagen de una chila poblana. Ajá. De una chila poblana. Lo ves y dices, pues, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces, al final, fíjate cómo hasta se alinea dentro de todo esto que hace Herdes. Indirectamente, porque no fue algo buscado, pero llega un producto hecho en México buscando, digamos, que esta diversidad y demás. Sí. Entonces, me pareció muy interesante encontrar el dato y dije, no manches, o sea, sin querer queriendo, ¿no? Una marca emblemática se alinea con... A nosotros, a mi mujer y a mí nos gusta mucho la salsa Cholula, pero aquí en Puebla no conseguíamos la salsa Cholula con limón. Okay. Y hace unos años fuimos a la boda de una de las primas de mi mujer a Guadalajara. Ajá. Y nos escapamos a visitar Casa Cuervo. Okay. En Tequila. Tenían ellos la distribución. Y entonces entrando a la tienda, de pronto, oye, mira, aquí sí está. Entonces nos llevamos como 3 botellas de salsa Cholula con limón, que era la que no encontrábamos acá. La normal y la de chiles ahumados, que es chipotle, esa sí está acá. Sí. Pero esa con limón no estaba. No está. La verdad es que está padrísimo. En términos de también ser unos expertos y especialistas en términos de retail, que ya platicamos un poco en uno de nuestros episodios,
En Estados Unidos hasta te cobran, ¿no? Ya estar dentro de la tienda. En México todavía no lo hacen, pero ya... No, sí, cómo no. Ya lo hacen, porque ahí al menos dijo don Héctor que no lo hacían. A lo mejor a él no. A lo mejor, ¿no? Porque son de esas marcas que ayudan a llevar tráfico. Exacto. A las tiendas. Pero sí, sobre todo las grandes cadenas ya empiezan a cobrar el espacio en anaquel. Son altos especialistas en estas categorías, ¿no? De cómo vender en supermercados. Y una de las recomendaciones que hacía, ¿no? Porque le preguntabas otra vez, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le harías a una pequeña empresa que quisiera entrar a un supermercado? Le dice, no entres para vender a nivel nacional. Empieza probando por región y dice, y si se puede, hasta por tienda, ¿no? Entonces, creo que también son de estas empresas mexicanas y empresarios mexicanos que podrían empezar a hacer un buen tutelaje, ¿no? Para las nuevas marcas y productos mexicanos que tienen el potencial de venderse en supermercados, ¿no? Sí, porque justo tiene esa combinación. Está en canales tradicionales, en tiendas, pues, no sé, misceláneas y cositas así, pero también está en autoservicios. Encontrar ese diseño, esa combinación ideal, es una chamba que a lo mejor no tienes que irte a prueba y error. Ajá. Pero de pronto puede ser una muy buena instancia el fijarte si en las tiendas que estás evaluando hay productos cerdes o no. Así es. Y en este sentido, tanto son expertos en el retail que no solo en términos de helados Nestlé, no solo vieron el tema de hacerse de helados. Lo que vieron fueron canales de distribución. Totalmente, que además son canales de distribución con condiciones muy específicas, porque las camionetas que distribuyen helados tienen un sistema de enfriamiento y de congelación importantísimo. Y encontraron la manera de cómo llevar más productos del grupo utilizando las camionetas de Nestlé. De pronto ha sido una de las condiciones interesantes, algunas de estos joint ventures que se han hecho, en los que varias empresas comparten los vehículos que reparten. Sí. Es una buena manera de pronto de hacer llegar tus productos hasta donde está el consumidor, sin que tú tengas que asumir el 100% del costo de los vehículos, el 100% del seguro que implica, ¿no? Que hoy en día pues también es parte de... Entonces, la verdad es que es fantástico, es fenomenal. Creo que son de esos casos que sí, ustedes que están viendo nuestro episodio, vayan y comprendan, entiendan, investiguen, ¿no? Porque son ya maneras muy interesantes de ver su negocio, no nada más desde la perspectiva de cómo hago publicidad, etcétera, sino qué negocios hay dentro de otros negocios que además yo puedo, que yo puedo aprovechar, potencializar, ¿no? Para poder llegar a más consumidores. Tal cual. Entonces, a mí la verdad es que sí, a la hora de que lo iba escuchando, a la hora de que iba investigando, dije, no manches, o sea, estos son de los grandes conocedores del mercado mexicano que necesitamos estudiar hasta con mayor profundidad. Ahorita les hemos dado datos e información muy interesante, pero yo los invitaría, recuerden que tenemos estas conversaciones para que ustedes, para picarle su curiosidad, picarle su reflexión y puedan comenzar a investigar esto, cómo lo puedo aplicar a mi categoría, a mi industria, a mis productos y servicios. Totalmente. Pasemos a este punto que dice el mole como categoría y símbolo. Ándale. ¿No? El reto de industrializar una receta ancestral, ¿no? Puede venir de la mano con muchos cuestionamientos. Habrá muchos puristas que de pronto digan, no sé, es que con el mole no te metas, ¿no? Ajá. Y sin embargo, Herdes lo está haciendo bien. Sí. Comenta don Héctor que al menos la receta original se mantiene. Desde entonces, desde que doña María empezó a envasar el mole para venderlo y para rescatar a su familia. El mole tiene una particularidad que con tantos elementos oleaginosos, por sí mismo se conserva bastante bien. Sí, ¿no? Sí. Y cuando está envasado al vacío, no tienes problema. Así es. Digamos, tienes
un tiempo de vida en anaquel bastante largo. Así es. Y obviamente, pues como es uno de los productos que se venden, pues no hay que preocuparse mucho por el tema de rotación de producto en anaquel. Correcto. ¿No? Entonces, de alguna manera es un ganar-ganar. Es algo que soñaría toda empresa, es que mi producto se venda tan rápido que no me tenga que preocupar por su periodicidad en anaquel, ¿no? Entonces está padrísimo, la verdad. Pregunta: ¿cuál será la percepción del consumidor, particularmente con respecto a mole Doña María? ¿Es un producto menos auténtico o es simplemente un producto más accesible? Híjole, esa sería una buena pregunta. Te respondo como consumidor, ¿no? Yo respondiendo como consumidor, ustedes respondan ahí en los comentarios. Yo te diría que por el hecho de encontrarlo en anaquel, sí me causa tiene conservadores químicos, ¿no? Y por lo tanto sí lo utilizaría como un último recurso, no como un platillo principal donde yo diga es mi recurso para mí. Pero ese sería yo. Ya cada quien respondería. Pero yo tengo esa percepción, ¿no? Sí, la verdad, por ejemplo, mi mujer y mi suegra suelen comprar un mole en pasta en La Gran Fama, esta tienda de dulces típicos emblemático de Puebla, sí. No es un producto de ellos, solo se vende en su punto de venta. Está envasado al vacío, en bolsas de medio kilo y de 1 kilo, ¿no? Pero les gusta mucho, justo, sí, ¿no? Sí. Que además es la descripción de mi suegra y que además le gusta mucho también a una de sus hermanas. Es un mole de muy buen sabor que no pica demasiado, entonces eso les ayuda. Sí. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Cuando revisas el contenido de este tipo de mole comparado con el mole Doña María, pues sí hay una diferencia importante, sobre todo en los adicionales para conservarlo en... Y aquí la clave es el tema del acceso, ¿no? Es decir, aquí nosotros viviendo en Puebla, obviamente no volteamos a ver al mole Doña María porque hasta conoces a la prima o la hermana de una amiga que prepara mole envasado y te lo vende, ¿no? ¿Sí? O sea, existe esa facilidad, ese acceso, igual en Oaxaca, ¿no? Hay alguien que sabes y conoces que a nivel casero lo prepara y lo vende, ¿no? Pero pongámonos a pensar, alguien en Durango, alguien en San Luis Potosí. Totalmente. No hay tanto acceso a variedad, entonces, por lo tanto, el mole Doña María es una muy buena manera, ¿no?, de poder consumir este producto emblemático de México y que además, pues tiene un aura, ¿no?, a la hora de que lo preparas. Totalmente. ¿no? Ya sea con arroz, pollo, etcétera. Me recordaste una anécdota también familiar. Mi abuelo le compraba mole a su comadre. Ok. Pero la comadre vivía en Naucalpan. ¡Órale! Eso era toda una travesía. Aventura. Había que hablarle a la comadre una semana antes y decirle, voy a encargarle mole. Okay. Y entonces ya que le encargaba, pues mi abuelo le encargaba, 5 kilos, ¿no? Igual pasaba con el mole Mendiola en Guerrero, en la ciudad de donde son mis papás. Mi abuelo, digamos que generó esa tradición familiar de hablarle a los de mole Mendiola, porque tenía una hija que vivía en Europa y de pronto le encargaba envasado al vacío, tenían las posibilidades y le mandaba pozole y mole Mendiola. Entonces, de ahí también nosotros, mi papá de pronto encargaba, y sí, tenía que hablarle. Ya era una marca bien establecida y conocida, pero tenía esta posibilidad, ¿no? Le hablabas a la familia para podérselo pedir, el mole Mendiola. Habla justo como de todas estas características, ¿no? Muy, muy de nosotros, muy mexicanas, muy nuestras. Y por lo tanto, el tema de acceso nuevamente es quien no tiene acceso a estos productos o a estos productores muy, muy caseros, pues obviamente el mole Doña María sí genera esta posibilidad de, si no lo tengo muy a la mano, entonces puedo ir a un supermercado o a una tiendita donde sé que lo venden y puedo hacerme de este sabor muy mexicano, ¿no? A ver, estrategias para defender valor y tradición en un producto de circulación masivo, ¿no? Tenemos un nombre emblemático,
mole Doña María. Ajá. El trato de don en México se reserva para personas muy queridas Ajá. o muy importantes. Así es, sí. Pero también te da esta característica como de confianza. O sea, Ajá. si es Doña María, pues entonces indica que tal vez puedo confiar en una marca Así es, como sí, esta. o sea, otorgamos este apelativo, o esta manera de decirle a las personas, a aquellos que tienen autoridad moral en algún área o región para nosotros, ¿no? Entonces sí, si tiene autoridad en términos de preparación de comida, entonces por lo tanto le estás dando la autoridad y le dices, sí, su producto vale, ¿no? Tiene reputación. Y luego tiene este apellido no tan evidente, pero que te dice con toda confianza es Erdis. Así es, sí, con toda confianza, y que platica Héctor de lo que sacó este publicista mexicano, es de como había una percepción negativa con respecto a los alimentos enlatados, Uh-huh. por eso le pusieron el tema de la confianza, ¿no? O sea, es Erdis, confía, ¿no? Que va a ser un buen producto y que están preparando algo que tú puedes comer y, o, por supuesto, desenlatar y consumir, ¿no? Que el producto enlatado tiene una característica también muy particular. Se enlata y se cuece allá adentro, Ajá. ¿no? Entonces es algo interesante porque no entran cuestiones externas. Así es es. decir, la lata pasa por un proceso de cocción, se cuece a muchos grados centígrados, Uh-huh. y entonces tienes esa certeza, lo que hay adentro está, bajo esa perspectiva, limpio. Limpio, así ¿no? es. Entonces tiene... Sí, y que además es un proceso de pasteurización, ¿no? Además. La pasteurización es muy altas temperaturas y luego muy bajas temperaturas para poder matar los bichos. Dos espectros. Los dos espectros de los bichos que Exacto. no aguantan ni el calor o bichos que no aguantan el frío. Exacto. O bajas temperaturas. Pasemos a la reflexión y la discusión final. Pregunta: ¿qué hace que un producto tradicional tenga éxito cuando pasa a ser procesado? ¿Podemos sacar una fórmula a partir de lo que hemos discutido y visto e investigado con Erdis? Sí, conveniencia y acceso, para mí sería la respuesta. Conveniencia y acceso. Conveniencia desde la perspectiva no tengo tiempo por el estilo de vida. Bueno, sería conveniencia, acceso y ganas de cierto sabor o de ciertos preparados, ¿no? Es decir, lo platicábamos ayer con respecto a los tamales, ¿no? Íbamos platicando después Uh-huh. de regresar del Congreso, ¿no? Nos gustan los tamales con A ti y a mí. A ti y a mí, con cierto tipo de salsa en particularmente. Y entonces tenemos ganas de estos sabores. ¿Sabemos preparar una salsa? Sí. Queremos prepararla no porque porque nos toma tiempo y lo que queremos es más bien degustar ese alimento que lleva elemento llamado salsa, ¿no? Entonces, son estas dos: ganas de ese sabor, acceso y conveniencia, ¿no? Digamos del lado del consumidor. Del lado del consumidor. Ahora vámonos al otro lado. Tengo que generar una marca Uh-huh. que te provoque Uh-huh. confianza, Uh-huh. ¿no? Tengo que tener una reputación positiva, Ajá. que tú tiendas a confiar en ella. Uh-huh. Tendré que tener estándares de calidad, ¿no? Y no estoy hablando, aunque hay una relación, de tener una certificación ISO 9000 Ajá. X, ¿no? Ajá. Pero claramente cuando tú tienes procesos productivos controlados como eso, cuando tú tienes o desarrollas una marca cercana Ajá. que pueda generar por sí misma elementos que le den confianza al consumidor, y cuando además tienes este proceso de distribución que garantiza que el producto esté cuando el consumidor quiere y donde quiere, la fórmula puede ser replicable, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues al final es responder, y lo mencionamos en las clases de mercadotecnia. ¿Cuál es el valor fundamental, ¿no? Y lo conocemos desde el caso de Harley, ¿no? Uh-huh.
Harley se preguntaba si, cuando quería abrir con una mucha intuición, con ¿no? mucha intuición, así es. Quería, en el 2005, no conocía su mercado objetivo. Quería responder la pregunta es, ¿invertimos en una fábrica o no? Y su hipótesis era, parece que son varios segmentos diferentes a los que servimos. Hacen su investigación y sí se dan cuenta, ¿no? Son 7... Sí hay segmentos distintos, pero curiosamente todos comparten una misma característica. Y a eso es lo que le llamamos segmentación horizontal. Exacto. Comparten que buscan lo mismo, ¿no? El mismo beneficio a partir del producto, aunque lo mencionan de manera distinta y lo viven de manera diferente. Pero buscan en términos de si lo volteamos, es que oferta y demanda, ¿no? Yo como empresa soy oferta, mi público objetivo es la demanda, y entonces, desde la perspectiva de la demanda, de la oferta, podría decir, ok, parece que, ¿no? Pero si entiendo al mercado objetivo, sí, son 7 grupos distintos, pero en la segmentación horizontal buscan resolver lo mismo. Y eran 3 cosas: independencia, libertad y poder. A eso le llamamos valor fundamental. Entonces, y es donde coincidimos oferta y demanda. Necesito entender qué busca resolver mis públicos objetivos, ya hablando de si sirvo a varios grupos, y entonces, ¿qué es lo que buscan resolver de manera integrada, ¿no? De manera conjunta, para que entonces yo sepa qué necesito resolverles, ¿no? Entonces, ahí es donde Herdes creo que ha encontrado eso, ¿no? Y la clave fue siempre información. Así es. ¿No? El tema es, infórmate, descubre, investiga. Ten claro quién es tu mercado, pregúntale Sí. qué te hace falta, qué quieres resolver hoy, ¿no? Y que de pronto muchos emprendedores o empresarios se la han sacado, ¿no? Si Henry Ford, que lo que dijo Henry Ford, si yo le hubiera preguntado a la gente, me hubiera dicho que quiere un caballo más rápido, sí, eso es lo que encuentro en un buen mercadólogo. Pero el mejor mercadólogo... ¿Cómo traduces eso? ¿Cómo traduce eso que te está pidiendo? ¿En un producto? Sí, porque además le haces una pregunta. ¿Qué significa para ti un caballo más rápido? ¿Por qué necesitas un caballo más rápido? Exacto. Y entonces te va a decir, porque quiero llegar más rápido a las ciudades. ¿Y por qué quieres llegar más rápido a las ciudades? Y eso es entender realmente a tu mercado, ¿no? Bien, la industria alimentaria mexicana como laboratorio de marcas fuertes. Hoy estuvimos mencionando varias que están en el anaquel, así es, pero que están también posicionadas en la mente de los mexicanos. Sí, así y es. algunas más que están en la mente de los norteamericanos, ¿no? Sí. ¿Esto se puede replicar? Sí, a mí me parece como, o sea, si yo me dedico a los herramientales, ¿no? En la industria automotriz, soy un proveedor de las armadoras. Por supuesto que me ayuda a entender, porque al final no me van a pedir más herramientales si es que no hay consumidores. Entonces tengo que entender cómo se mueven, cómo se comportan los consumidores de mis clientes, que son las armadoras, porque al final ¿se compran coches o no se compran coches? ¿Por qué se compran coches? ¿Por qué se compran ese estilo de coches? Y eso que va a implicar para mí que fabrico o herramientales, o si le doy servicio a los herramientales de las armadoras, de las fundidoras, etcétera. Es un ciclo, es una economía circular. Por lo tanto, entonces, los alimentos son una categoría muy personal, que está muy de la gente. Sí. Entonces, si no importa el sector, y la salud igual, no importa el sector en el que estemos, si agarramos o abrazamos a las industrias de la alimentación como de la salud, como maestros y maestras, ¿okay?, de cómo necesito comprender el mercado, hagámoslo, ¿no? Porque sí creo que son muy particulares y van con cosas muy elementales de nosotros como personas. Totalmente de acuerdo. Lo procesado no está peleado con lo identitario, ¿cierto o falso? Cierto, sí, no está peleado. No está peleado. Así es. Encontramos aquí una muy buena fórmula mediante la cual se acceden a mercados que buscan eso, sí, ¿no? Que están pensando en cómo voy a celebrar mi próximo evento familiar si vivo en Connecticut.
Y es más, ¿cómo voy a celebrar mi próxima comida, aunque sea un día habitual, mi próxima comida mexicana? De sabor mexicano. Exacto. Que es una celebración. Y ahí es, nuevamente yendo la pregunta anterior, es comprender que al menos para los mexicanos, no sé si para los demás, cada comida es una celebración. Sí, es un pretexto para... Por mucho que sea mi comida del miércoles en la tarde, ¿no? En un caluroso verano. El hecho de que me esté comiendo mi sopa de tortilla, hay una celebración. Totalmente de acuerdo. Entonces, creo que hay cosas muy interesantes que comprender por ahí. Muy bien, pues ya nos vamos. Ya nos vamos, Cubrimos completamente nuestro temario. Me da mucho gusto que hayamos explorado y redescubierto, al menos en mi caso, igual, esta marca tan emblemática, tan cercana que no lo parecía. Así es. En un muy buen ejemplo de cómo hacer mercadotecnia en México. Sí, ¿no? Totalmente. Entonces, qué padre que hemos estado descubriendo y redescubriendo marcas mexicanas. Me parece que fue el momento ideal, después de hablar de bastantes marcas mexicanas, ahora encontrar a Herdes. Entonces yo la disfruté muchísimo, sí. Y el disfrute, ¿no? De ir, mientras más investigaba, más encontraba cosas para decir, no manches, qué chida marca mexicana. Totalmente. Y pues una invitación justo, ¿no? A que nos platiquen qué productos procesados mexicanos forman parte de su vida diaria. Cuéntenos en nuestras redes sociales, platíquenos ahí en YouTube también, de pronto, en donde sea que nos están viendo. Si no nos han seguido, estamos en TikTok, estamos en Facebook y estamos en Instagram como enmarcados.mkt. Así es. ¿No? ¿A ti dónde? No, antes de eso, ¿con qué te quedas el día de hoy? Así es. Yo me quedo con este entusiasmo por seguir descubriendo marcas mexicanas y emblemáticas como lo es Herdes. Es esta en particular, así como las demás. Digamos que le he estado añadiendo elementos al plato, ¿no? De degustación al plato, porque si los puedo ver, cada una de las marcas que hemos hablado ha sido un plato delicioso, un buffet que he estado disfrutando padrísimo, y entonces Herdes entra como este elemento al plato, ¿no? Que realmente disfruté encontrándolo, descubriéndolo y degustándolo, ¿no? ¿Tú con qué te quedas? Padrísimo. Yo me quedo con esta lección tan buena de tomar las decisiones pertinentes en el momento justo, ¿no? Para mí fue una gran lección el ir viendo cómo a lo largo de la historia de una marca tan reconocida y emblemática se fueron tomando estas decisiones, ¿no? De el McCormick México, ¿no? El adquirir Mole Doña María, ¿no? El desarrollar una marca de productos de origen orgánico. Pareciera como si fueran desatinos, ocurrencias, pero estoy seguro que no. Así es. Y tengo ganas de ver esa entrevista con Oso Traba porque vale la pena de pronto también. Mi recomendación sería, tanto a ti como a nuestro público que amablemente nos ve, es primero vean la de Héctor, que es la más reciente, y luego escuchen la de con Enrique, que fue hace 5 años, que es el hijo de Héctor. Entonces, véanlas en ese orden y les va a hacer mucho sentido, porque van a entender, ¿no? Mucho de cuáles son las perspectivas y las razones detrás de esto que mencionabas, las decisiones tomadas a tiempo y las razones por las cuales se toman, ¿no? Bien. Ahora sí, ¿dónde te encontramos, mi querido Isaac? A mí me encuentran en Instagram y en LinkedIn como Isaac Guerrero Jaimes, así me buscan y me encuentran. Entonces, con muchísimo gusto podemos extender el diálogo por ahí, pero los invitamos a mantener el diálogo en nuestras redes sociales de Enmarcados. Ya las mencionó Agus, entonces creo que por ahí podemos seguir esta conversación y este diálogo. ¿A ti dónde te encuentran, Agus? Yo estoy en TikTok y estoy en Instagram como @agus.enmarcados, ¿no? Ahí podemos también conversar y pues nos dará mucho gusto, por supuesto, platicar con todos ustedes, que nos cuenten qué marcas quieren ver próximamente. Ya tenemos un listado previo, pero se ha ido ensanchando, se ha ido agrandando, cosa que me da mucho gusto. Así es. Y
Recuerden comentarnos qué les parece en estos cambios de escenario que hemos tenido en nuestros episodios. ¿Les gustan, no les gustan? ¿Qué quisieran ver? ¿Qué no quisieran ver? Entonces, y recuerden que este episodio, cada episodio lo creamos entre ustedes y nosotros. Exacto. Y pues bueno, recordarles de pronto, si nos siguen en YouTube, que le den clic a la campanita para que les recuerde cuando tenemos un episodio nuevo. Si nos ven también en Spotify, pueden hacer lo mismo, le dan clic para que les recuerde cada vez que estamos teniendo un nuevo episodio al aire. Pues bien, no nos queda más que despedirnos, ¿no? En este momento dejamos de estar al aire, pero nunca dejamos de estar enmarcados.